¿Cómo están, amigos de Nuevo Tiempo? Sean bienvenidos a un nuevo programa Tiempo de Paz. En este momento permite que tu corazón sea abierto para escuchar la voz de Dios, porque hay algo que Él quiere decir para tu vida, algo que te va a hacer feliz y te va a dar esperanza en medio de un mundo lleno de dolor. Estamos estudiando la serie Corazones Transformados y es bueno que nosotros sepamos de que Dios siempre está dispuesto a hacer una obra magnífica de transformación en nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar acerca de las ataduras y las cadenas del pecado y cómo Cristo las puede liberar para que tengamos realmente una vida libre del pecado. Sin embargo, antes de poder estudiar juntos, quiero hacerte una invitación especial. En la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tenemos una preciosa guía de estudios que se llama Enseñanzas de Jesús. En esta guía, que dispone de 18 lecciones, podrás encontrar grandes enseñanzas y verdades fundamentales para estar más cerca de Dios y de esta manera que puedas disfrutar una nueva vida en Jesús. Si estás interesado, si te gustaría descubrir cuál es ese maravilloso plan de amor de Dios para tu vida, mándanos un correo electrónico a esperanza@nuevotiempo.org y estarás recibiendo esta guía de estudios totalmente gratis. Por eso escríbenos y ahora sigue con nosotros en la sintonía de este programa Tiempo de Paz. Es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te ¿Cómo estás, querido amigo, amiga? Gracias por estar con nosotros en este programa especial de Tiempo de Paz. Acá hay algo que Dios quiere hablar a tu corazón. Estamos conversando acerca de cómo el Señor es capaz de transformar nuestras vidas. Y hoy vamos a estudiar un tema muy interesante
que nos va a hablar de cómo Jesús es capaz de cortar nuestras cadenas, romper nuestras ataduras para tener una vida libre del pecado. Y por eso mismo te invito a que podamos orar, porque tal vez tú has venido acá con una carga en tu corazón, con algún pecado que quieres confesar al Señor, tal vez te sientes imperfecto, lleno de errores en tu vida. Entonces el Señor puede hacer una obra maravillosa de transformación y romper esas cadenas de frustración, y para eso te invito a que podamos orar, para que en esta hora el Espíritu Santo nos permita comprender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Oremos juntos. En esta hora, Señor, te damos gracias, porque cuando abrimos la palabra, tu hermosa palabra, podemos obtener esperanza de ella. Nuestra vida ya no es la misma. Calan en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, esas palabras de esperanza que tú nos puedes entregar. Y queremos pedirte que en esta hora tú ilumines nuestro corazón para que podamos comprender este mensaje. Tal vez hemos venido con alguna carga, algún vicio, algún pecado, y necesitamos que tú nos ayudes a salir de ese hondo abismo, Señor. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a abrir la Biblia. Tú tienes por ahí seguramente tu Biblia, ¿cierto? Si no tienes, tal vez puedes buscar ahí en internet, en tu teléfono, a lo mejor una Biblia electrónica, y puedes ir ayudándonos a seguir esta lectura. Vamos a estudiar hoy día lo que ocurre entre Jesús y un hombre muy especial. Esto se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer juntos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Sabes que acá la Biblia nos habla de un relato muy interesante. En primer lugar, Jesús y sus discípulos habían venido del mar de Galilea a otra parte de la orilla, a otro lado de la costa del mismo mar, y esa parte de la costa daba para la región de los Gadarenos. Esta región es muy estudiada y conocida por muchos historiadores, porque se le llama también, a toda esta zona se le llama Decápolis, que era, según dice la tradición, un pequeño grupo de ciudades que eran muy abandonadas por los judíos. Nadie iba a ese lugar. La región de los Gadarenos era una región casi inhóspita. Vivía muy poca gente y generalmente se caracterizaba por la violencia, la crueldad y también por los vicios más bajos de la vida. Es ahí, en ese lugar, donde Jesús tenía un plan maravilloso. Nota esto, querido amigo, amiga que nos estás viendo a través de la pantalla. Jesús nunca huyó de los lugares difíciles y peligrosos. Al contrario, cuando había necesidad de salvación, cuando había un corazón que necesitaba ser rescatado del pecado o sanado de alguna enfermedad, Jesús nunca negó su propia persona para ir a un lugar a sanar y a rescatar personas del pecado. Por lo tanto, Jesús, cuando desciende de la barca a ese lugar tan necesitado de salvación, a ese lugar donde él no había ido antes, inmediatamente en la escena, dice, aparece un hombre, pero no era un hombre cualquiera. Era un hombre que había sido sumido en el pecado. Era, dice la Biblia, un hombre que tenía un espíritu inmundo, que estaba poseído por demonios. Y dice que este hombre moraba no con sus padres, no moraba en su casa, no tenía una tienda. La morada de este hombre eran los sepulcros. ¿Sabes tú que hoy día hay mucha gente que vive también en los sepulcros? Viven cerca de la muerte. Sus vidas tal vez están tan encadenadas con el pecado que su corazón está más cerca de la muerte que de la vida. Tal vez incluso puede ser que algún amigo que está acá viéndonos o escuchándonos en este programa Tiempo de Paz también sienta que su vida ha sido una vida desdichada. Has sentido a lo mejor, has experimentado el abuso, te han maltratado,
Tal vez has sentido que las decisiones que has tomado en tu vida han sido decisiones equivocadas y ves desesperanza cuando tratas de salir de tus problemas. Solamente ves ahí una mancha oscura y no encuentras la luz del sol, no encuentras la esperanza. Muchas personas en esta vida se encuentran atadas por vicios, por pecados. Seguramente estoy hablando para alguien que tiene un vicio en su corazón, que tiene una adicción. Tal vez alguien que esté débil en este momento a la tentación de la sensualidad. Tal vez hoy día con tantas cosas que nos ofrece el mundo, ¿no? El internet, la pornografía, el sexo libre. Todas estas cosas van matando nuestra vida espiritual. O tal vez puedo tener acá a alguien que es adicto a la entretención. Y su cerebro lo único que quiere es recibir placer, la aventura. O tal vez hay alguien también que pueda ser adicto a alguna droga, ya sea al cigarrillo, al tabaco, a la cocaína o a otras drogas que este mundo nos ofrece. Hoy día, ¿cuánta gente hay que solamente viven en el fondo de una botella de alcohol? Porque es el único lugar donde encuentran una ayuda, una satisfacción temporal. Hay muchas personas que a lo mejor nadie los puede controlar, pero en el fondo están atados, encadenados por el pecado. Déjame decirte que Cristo va al encuentro del encadenado, va al encuentro de aquel que lucha con vicios terribles en su vida, va al encuentro de aquellos que a lo mejor están encontrando, necesitando salvación urgente, pero no saben cómo salir de esas cadenas del pecado. Y sabes que entonces Jesús se encuentra con este hombre. Y dice el versículo 6, que cuando vio a Jesús, este hombre endemoniado con espíritu inmundo, corrió de lejos y se arrodilló delante de él. Y esto es lo que este hombre hace porque de alguna manera cuando ve a Cristo dice, este hombre puede ayudarme. Y se arrodilla delante de Cristo y le dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te pido, por favor, que no me atormentes. Entonces Jesús habló al espíritu inmundo y le dijo a ese espíritu inmundo, sal de ahí, sal de ese hombre. Y también le pregunta ahora, ¿cómo te llamas? Y este hombre le contesta así, le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Sabes, querido amigo, que cuando nosotros luchamos con el pecado, no solamente estamos luchando con un pecado en nuestra vida. Tal vez en tu vida misma has experimentado que has ido tomando decisiones, has acumulado pecado en tu corazón y pareciera ser que cuando te tratas de acercar a Dios para que Él limpie tu vida de la maldad, parece ser que cuando retrocedes, tu vida vuelve a ser más terrible incluso que la de antes de querer haber ido a Jesús. Nuestra vida, cuando está lejos de Dios, nunca mejora. Nuestra vida va empeorando. Y tal vez yo aquí tengo un amigo en la pantalla, una amiga, una mujer, que por muchos años sintió que Dios la andaba buscando, pero ha huido del Señor. Y yo no sé por qué tienes que huir de Cristo, si Él quiere sacar la maldad que hay en tu corazón. Él quiere liberarte de esas ataduras del pecado. Él tiene poder para hacerlo. Y tal vez ya creas que Cristo no tiene poder sobre tu maldad, que tu pecado sea tan grande, que tu indiferencia por Dios sea tan profunda, que tus dudas acerca de su existencia sean tan grandes, que tal vez Dios no puede hacer una obra de transformación en tu corazón. Pero aún así, Cristo está esperando que tú corras a Él. Querida amiga, querido amigo, corre a Jesús, ve a Él. Ya has pasado toda una vida huyendo de su presencia. Él te ha tratado de tomar con cuerdas de amor, pero tú has huido, has corrido. ¿Y cómo te ha ido corriendo de Cristo? ¿Cómo te ha ido huyendo de Dios? ¿Por qué de una vez por todas decides no seguir huyendo y en vez de huir, ahora correr hacia Él?
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y por eso este hombre también va donde Jesús. Entonces hay una cosa interesante que ocurre en este relato. Es que cuando Jesús iba a sacar esos espíritus malos que estaban ahí, la Biblia dice en el versículo 11 que había un gran hato de cerdos que estaban ahí paciendo, que estaban en un lugar, y los demonios le pidieron: Jesús, sácanos, pero envíanos a ese hato de cerdos. Por lo tanto, Jesús, con su poder, le da la orden a este endemoniado que todos los demonios, espíritus que estaban dentro de este hombre, que se llamaban legión porque eran muchos, salieran de su vida y fueran ahora a los cerdos. Amigos, Dios tiene poder para sacar el pecado de nuestro corazón. Hay personas a veces que me dicen: pastor, yo no quiero ir a Cristo porque yo primero tengo que transformar mi corazón. Yo no quiero ir a Cristo si primero yo no dejo este pecado que tanto me ata a esta tierra. Pastor, yo todavía no me puedo entregar a Jesús, no puedo ser bautizado porque tengo que dejar este hábito, este vicio. Y si yo no lo dejo, entonces yo no puedo ser aceptado por Jesús. Déjame decirte que tú no tienes poder para expulsar el pecado de tu vida. No hay fuerza en ti, no hay autoridad en ti mismo, porque tú eres un hombre pecador, tú no tienes poder para sacar el pecado de tu corazón. A lo mejor has intentado limpiarte a ti mismo, pero cada vez que te tratas de limpiar a ti mismo, más te ensucias con tu propio pecado. Déjame decirte que Cristo tiene el poder de entrar a tu corazón y sacar ese pecado que hay en tu vida, querido amigo. Entonces Jesús toma a este hombre, lo libra de todos estos demonios. Y cuando estos demonios van a aquel hato de cerdos, dice la Biblia que este hato de cerdos finalmente se fueron y se precipitaron en un acantilado y quedaron allá abajo, y la gente que era dueña de esos cerdos miraron con malos ojos a Jesús por esto que había ocurrido, por este milagro, pero al mismo tiempo no quisieron tal vez meterse con él porque tenían temor, porque Dios tiene poder, querido amigo. Siempre va a haber gente que te desanime. Siempre va a haber gente que cuando tú dices que quieres entregar tu vida a Jesús, ellos dicen: no, pero ¿para qué vas a ir a Jesús y después tú vas a volver a ser un hombre pecador? Déjame decirte que tú no tienes que escuchar esas voces, porque Dios realmente puede cambiar tu vida. Y ahora mira lo que ocurre con este hombre. Versículo 15. Entonces dice que toda esta gente vienen, dice, a Jesús, aquellas personas que estaban ahí, que estaban queriéndole reclamar a Jesús porque habían perdido a esos cerdos en los cuales los demonios se habían depositado. Pero cuando las personas van a intentar reclamarle a Jesús, ven al que había sido atormentado, ven a ese hombre inmundo, a ese endemoniado que estaba allí con Jesús. Aquel, dice la Biblia, donde había estado legión dentro de él. ¿Y saben cómo lo ven? Lo ven sentado, vestido, ya no más desnudo, ya no más con rostro de violencia, ya no más con una mirada endemoniada, perdida en el pecado, sino que lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo por lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si Dios te está llamando a tu corazón, amigo, no tengas miedo, porque el Señor quiere cambiar tu vida. Él quiere cortar las ataduras de los vicios. Miedo deberías tener de seguir con la vida que tienes, sin Dios, sin Cristo. ¿Qué más puedes hacer? Entonces, dice la Biblia ahora en el versículo 16, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y habían contado también el asunto acerca de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera a sus contornos. Miren, a pesar de que hay gente que a veces no quiere recibir a Jesús, esta gente quería que Jesús se fuera porque estaban dañando su negocio.
pero en medio de gente indiferente siempre hay personas que están tratando de entregarse a Cristo. Tal vez eres el único en tu casa que quiere volver a Dios. Tal vez tus hijos ya no quieran nada más con Jesús. Tal vez tu esposo ya no te escucha cuando tú le dices que Dios es la única esperanza que hay para ese matrimonio. Tal vez la gente ya no crea en ti, ni crea en lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero aún así tú puedes ser como este hombre que fue a Jesús, que permitió que Dios entrara en su corazón y finalmente fue restaurado de su pecado, sus vicios salieron de su corazón. Versículo 18. Entonces Jesús dice, como es respetuoso, nuestro Señor, entró, dice, en la barca. Y el que estaba, dice, endemoniado, que había sido ahora sanado, liberado, le rogaba que le dejase estar con él. Ese hombre no quería quedar ahí con toda esa gente incrédula. Ese hombre transformado que antes había sido un endemoniado y ahora estaba vestido en su sano juicio, cabal, dice. Ese hombre quería seguir a Jesús porque cuando nuestra vida es transformada, nosotros queremos seguir estando con Jesús. Entonces este hombre le rogaba a Jesús, pero Jesús, dice la Biblia, no se lo permitió, versículo 19, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tú también tienes una oportunidad porque Cristo, como quiere cambiar tu corazón, como Él quiere transformar tu corazón, entonces también Él quiere transformar a tu familia. No permitas que aquellos hijos, tu esposo, tu esposa, que aunque no quieran aceptar a Dios, no permitan que ellos te alejen de Dios. Tú sé perseverante, entrégate a Cristo. No dejes que las presiones de la universidad, del trabajo, de los amigos antiguos, te quiten la esperanza en Jesús. Persevera, porque cuando tú perseveras y Dios transforma tu corazón, entonces ahora tú puedes ir donde ellos, mostrar lo que Dios hizo por ti y tú puedes predicar, tú puedes testificar, tú puedes evidenciar que realmente Dios puede transformar los corazones. La Biblia termina diciendo, querido amigo, que Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Dios había hecho en Él y todos se maravillaban. Tu vida antes podía ser una vida esclavizada por el pecado del sexo, el pecado de las apuestas, el pecado de la entretención, el pecado de los videojuegos, el pecado de las drogas, del alcohol, de la fiesta, de la sensualidad de este mundo. Tal vez tu vida ha sido manchada por la maldad. Pero cuando Dios te transforma tu corazón, entonces tú puedes ser una bendición para los demás. Y Dios quiere usarte para que todos se maravillen de que así como Dios te transformó a ti, también los demás puedan ser transformados por Jesús. ¿Te gustaría que Dios te usara? Que primero Dios te librara de esas cadenas, de las ataduras, rompiera con tus vicios, que saque los demonios que están en tu corazón. Permita a Dios esa obra maravillosa y verás que tu vida será totalmente convertida. Si es este tu deseo de que Dios obre en tu corazón, te invito entonces a que oremos juntos ahora. ¿Te parece? Te invito a cerrar tus ojos y juntos orar. Nuestro Dios, muchas gracias, porque cuando abrimos tu palabra hay un mensaje de luz para nuestra vida. Señor, si hay algún amigo o amiga que en la lucha de esta vida ha tenido que caerse tantas veces por culpa del pecado en su corazón, yo pido que ahora, Señor, tú lo restaures, que rompan las cadenas de su pecado en su corazón y transformes todo su ser. Tú tienes el poder para hacerlo y permítenos, Señor, siempre estar cerca de ti, porque tú eres el único que nos puede transformar.
Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.